¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Eloísa del Grupo Familiar Alanon Monterrey. Mi Bien. nombre es Graciela. Mi nombre es Gloria. Mi nombre es Marisol. Yo soy Claudia. Y yo soy Ana. Híjole, ahora estamos, me da mucho gusto que se hayan dado la oportunidad de acompañarnos tantas. Me da bienvenidas. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre un tema. Bueno, todos los temas son importantes. Pues en este eh, tema del abuso, ¿verdad? El maltrato. Yo recordaba ahorita, bueno, mi mamá nunca tuvo problemas con su nueva beber, pero era una persona abusiva y siempre trataba, pues, de controlarme, ¿verdad? Con palabras crueles y degradantes. Para mí, pues, una de las maneras de controlar, ¿verdad? Pues, era a través del miedo, era a través de, no hagas esto porque si no, Dios te va a castigar. Y era muy frecuente, ¿no? Que de repente yo lo hacía y de repente me caía y me decía, ¿ves cómo Dios te castigó? La moto que no queríamos que pasara. Pero bueno, y yo recuerdo, ¿verdad? Ese maltrato que yo tuve de niña, de repente, ¿verdad? No estudia porque si no te vas a te vas a ir a los camiones a vender chicles. Por mis defectos de inferioridad, pues yo creía, ¿verdad? Que yo iba a terminar así. Me daba mucho miedo, reprobar una materia, reprobar un año. Yo sentí, ¿verdad? Su control. Yo nunca me di cuenta hasta que mucho tiempo después que mi mamá era una persona violenta, porque aparte, si yo no hacía algo que no le agradaba o que no le gustaba, pues era su silencio total. Y a mí todo eso me dolía. A mí, pues el que no pues yo no ser su centro de atención, no sentirme importante, de repente sentirme relegada, de repente no sentirme que yo era parte de la familia, de repente pues su ausencia, ¿verdad? Simplemente el hecho de que, pues de que no me hablara, ¿verdad? Yo, pues, recordaba, pues, cómo yo iba a tratar de, pues, siempre quería darle gusto, siempre tenía mucho miedo a perder su aceptación y yo lo permitía por miedo, ¿verdad? Que me dejara de hablar, por miedo a esa sensación de sentirme hecho a un lado, de no sentirme importante. Y pues qué difícil, ¿verdad? Qué difícil para mí el hablar sobre este tema, sobre los abusos que yo tuve que permitir cuando yo era niña. Yo en mi caso también, ahorita escuchando, para mí la aceptación, en mi caso de mi papá, era muy importante y yo lo escuchaba, él hablaba, él me hablaba. Seguramente él tenía miedos porque yo era una niña, era muy pequeña, tendría 4 años o 5 tal vez, y me decía muchas cosas muy fuertes. A mí no me apapachaba, no me decía mi hija bonita, o sea, sentía que me quería, yo lo sentía, me miraba, me gustaba cómo me miraba porque me ponía la mirada con mucha atención y yo me sentía muy importante. Yo pensaba que todo lo que él me decía, yo lo tendría que hacer. Mi papá, para mí, la relación con él fue de mucha exigencia, así lo sentí. Él me decía, tú eres una niña, tú debes comportarte de esta manera, no debes andar de loca con los niños. Yo estaba muy chica y me decía todo eso, debes estudiar, debes prepararte, porque si no, en la vida puede ser que te vaya bien, pero si no, tú debes estar preparada. Y me decía muchas cosas muy fuertes que yo no entendía por la edad que tenía. No sé si se adelantó demasiado, pero él todo eso me lo dejó muy marcado. Yo no sentía en ese momento que fuera un abuso. Yo me sentía importante para él, pero con el tiempo yo he podido ver de que era algo muy fuerte porque yo era una niña. Claro. Bueno, pues en mi caso, el venir de un hogar alcohólico, ¿verdad? Y aparte de un abuso, como ahorita escuchaba pues de una mamá que pues no era alcohólica, pero llena de mucho coraje, yo pienso, de mucha ira, porque escuchar palabras antisonantes, escuchar muchas palabras, pues como se dicen malas, ¿verdad? A mí me generaba, yo sentía mucho miedo ser entre puros hombres y nada más la única mujer y sentir miedo el que la madre dijera, ¿verdad? Si te portas mal, ahora que llegue tu papá, le voy a decir, mi papá alcohólico, ¿verdad? Y para mí era un abuso, o sea, para mí el sentirme maltratada y ese silencio,
esa persona, esa niña tan sumisa, tan retraída, ¿verdad? Tan callada. Eso a mí me generaba mucho miedo. Y pues guardaba silencio por todo eso, pero ese maltrato que ella tenía, pues para mí me resultaba que, pues que ella, no sé cómo fue de niña, ¿verdad? Pero eso para mí era mucho maltrato, mucho abuso. ¿Quién sigue? Nada. Yo recuerdo ahorita que escuchaba, ¿verdad? Ese silencio que yo guardo, ¿verdad? A través del tiempo poder decir lo que siento me ha costado me ha costado porque recuerdo que mi madre pues me corría de la casa. Es una realidad, ¿verdad? Era un abuso para mí que me dijera, o sea, salte de aquí, ¿verdad? Llévate tus cosas, ¿verdad? Yo era una niña. Para mí esas palabras eran muy fuertes. Yo sentía miedo, sentía dolor. Sin embargo, yo sabía que dentro de eso, pues, ella solo lo hacía en desesperación porque, pues, yo tenía más hermanos, ella nos cuidaba. Yo también viví en un hogar donde mi papá pues era el que bebía y ella prácticamente tenía el control del estudio de 2 hermanas más y un hermano mayor. Entonces para ella era muy difícil, pero ella no sabía cómo tratarme. En casa no había abrazos, solo había maneras de corregir, como escuchaba, ¿verdad? Ya te peinaste bien, ponte las calcetas, lávalas muy bien, siempre, siempre muy al margen de lo que yo hiciera, ¿verdad? Las calificaciones no me permitía que yo fuera una niña, que yo viviera, no sé, jugar, divertirme, solo siempre exigencia. Eso es lo que yo puedo recordar del abuso. Yo recuerdo a una mamá triste, a una mamá que cuando ella se sentía frustrada porque vivía siempre al pendiente de mi papá alcohólico, ella siempre se acordaba de su madre, ¿verdad? Entonces ella decía ser maltratada, que su mamá la maltrataba, que su mamá la hacía a un lado. Pero yo veía que mi mamá hacía lo mismo con nosotros, como si esto fuera una cadena que si no se sana, se repite, se va repitiendo. Ella, yo giraba alrededor de cómo ella se sintiera. Yo fui muy pegada a mi mamá. Y recuerdo palabras que ella me decía, estudia para que nunca tengas que aguantar un borracho. Estudia para que te sepas defender. Nunca aguantes que te levanten la mano. O sea, ella me decía, pero yo también hasta me sentía mal porque yo decía, ¿y por qué ella no lo aplica? Es más, hasta sentía coraje con mi mamá. O sea, se me hacía una mamá indefensa, se me hacía una mamá que cuando no estaba, cuando estaba mi papá era un ratoncito escondido, pero no estaba mi papá y ella sacaba gallas, a ver, ven para acá, a ver, o sea, como que todo lo que ella sentía lo repartía entre sus hijos, entre esas yo, o sea, a veces yo sentía más miedo por las actitudes de mi mamá que no bebía que por las de mi papá, ¿verdad? Que era un alcohólico, ¿verdad? Así es. Yo ahorita que escucho a Claudia, yo también me acuerdo que mi mamá andaba como que muy preocupada, muy siempre al pendiente pues de la cara, o sea, no simplemente de la actividad alcohólica de mi papá, no, de cómo llegaba, su malestar, su enojo, si venía contento. Y como ahorita escucho, sí es cierto, o sea, dependía de eso a cómo nos trataba a nosotros. Entonces, a veces yo me sentía herida. O sea, yo ahorita que escucho de los abusos, yo más que todo, muchas veces sentí que sus palabras me herían, me marcaban así de que, ahorita que venga tu papá vas a ver, siempre amenaza, siempre, yo quería que en el momento, pues, corrigiera lo que había pasado, pero siempre eso de que ahorita que venga tu papá, ¿verdad? Y para mí eso fue muy, pues mucho, con mucho
mucho miedo, ¿verdad? Que yo crecí. Fíjate, Anita, y hasta de sus frustraciones, porque si a ella algo, si ella estaba malhumorada y si a ella algo le salía mal por tu culpa, Claudia, Así es. que pasó esto, por tu culpa, entonces yo decía, por mi culpa a mi mamá le fue mal. Por mi culpa mi mamá no fue a trabajar, por mi culpa mi mamá no se le dio algo, o sea, siempre sintiendo pues cómo ella sacaba sus Y frustraciones sus miedos, y sus sobre todo. miedos. Sí. Ujú. Fíjate que también yo me sentí muy culpable porque de repente me decía, por tu culpa tu papá bebe. Ay, para mí era, no saben, era como, no sé, lo peor que me podía decir, que por mi culpa mi papá bebía. Y yo decía, como que yo analizaba, como que yo regresaba, hacía como que, ay, ¿qué hice para que mi papá bebiera? Y entonces para mí era sentirme todo el tiempo culpable porque mi papá bebía, todas las cosas que mi papá hacía, los osos, el que no fuera a trabajar, el tenerlo que ocultar para poder, no pagar las cuentas. Ay, y yo era un sentimiento de culpa que yo tenía horrible, espantoso, que a mí me llenaba de mucha tristeza, me llenaba de mucha impotencia, me llenaba de mucha frustración, de mucho miedo, de mucha incertidumbre. Yo, que escuchara eso, por tu culpa tu papá bebió. Entonces yo quería como que retroceder el tiempo y chin, pero ¿por qué no puse atención? Chin, pero ¿por qué no saqué buenas calificaciones? Chin, ¿por qué? Pero ¿por qué me tenía que ir a la fiesta cuando no debí de haber ido? Y era una sensación para mí mucho, muy incómoda. ¿Sabes una cosa, Elo? Antes de llegar al grupo, cuando, bueno, me caso, ¿verdad? Y empiezo a vivir, a convivir con un hombre que bebe, que maltrata, yo sentía, mi mamá tenía razón por mi culpa. O sea, yo sentía que todo lo que hacía ese esposo era por mi culpa. Fíjate que yo sentí culpa sin que nadie me dijera, tú eres culpable de algo. A mí simplemente ver a mi mamá triste y saber que era por la relación con mi papá, que pues tomaba, pero yo no me daba muy bien cuenta de su bebetoria, porque nunca lo vi como un alcohólico, pero él sí tomaba. Mi mamá se sentía muy triste, bueno, yo la veía muy triste, y yo sentía que tenía que hacer algo para ponerla contenta. Y como yo no podía ponerla contenta, yo me sentía muy culpable. Más a mí nunca nadie me dijo eres culpable, pero yo sentí una culpa espantosa y una deuda muy grande. Yo adquirí una deuda con mi mamá muy grande, de querer ponerla bien, darle lo que ella necesitaba, porque ella estaba triste. Más nunca me dijo que yo era culpable, pero yo sentía la culpa. Ujú. Fíjate que sí, yo también sentía eso, de querer, pues verla contenta, ¿verdad? Yo recuerdo que si era posible, yo iba por mi papá en las cantinas en la madrugada para tratar de evitar que él se emborrachara. Los fines de semana, si era posible para que ella estuviera contenta, para yo no sentirme con esa culpa de la que hablabas tú, Graciela. Yo voy por él, me iba y me dejaba ahí en el trabajo para que mi papá no se gastara el dinero, pues, emborrachándose con sus compañeros de trabajo, con sus amigos. Y entonces yo estaba dispuesta por la culpa, por la sensación de culpa que yo sentía, porque yo decía, es que, yo tuve la culpa y yo no la quería ver triste, yo la quería ver contenta, yo no la quería ver deprimida, porque mi mamá era de las personas que se hundían en la depresión, que se encerraba en su cuarto, en donde no se bañaba, en donde no salía, en donde no comía, y yo no quería verla así de esa manera, ¿verdad? Entonces para mí era como una responsabilidad y fue una carga muy pesada para mí, todo el abuso, ¿verdad? Que yo sentí. Pero bueno, llegamos a la NON y gracias a llegar a la NON nuestra vida cambió porque el hecho de poder compartir, así como estamos compartiendo pues, con toda la gente que nos esté escuchando, nuestras experiencias, todo lo que vivimos, sí, para mí no fue fácil, como yo les he dicho siempre en todos los programas, yo tuve que sentarme a escuchar para poder tratar de poder abrirme a través de las historias que ustedes me compartían. Y para mí fue, ¿cómo les diré? Mucho, muy
yo sentí que yo descansé cuando yo escuché, las empecé a escuchar a ustedes, que yo me identificaba con lo que ustedes habían vivido, ¿verdad? Que habíamos, que eran cosas muy, muy iguales, que eran vidas, pues que también habían sido muy parecidas a la vida que yo había llevado. Sí, bueno, yo también al llegar al Alanón, yo me he podido dar cuenta de todo esto que platico, porque sin Alanón difícilmente pudiera haberme dado cuenta. Para mí era como tener una venda en los ojos que yo no podía ver, no podía darme cuenta de nada. Me he dado cuenta de todo eso gracias al Alanón, porque en Alanón pues me invitan a expresarme, a no quedarme callada, como escuchaba, que todo me debo quedar callada, todo debo decir que sí. Aquí me invitan a que yo hable, a que Aquí yo es al externe, contrario. exactamente. Aquí es al Sí, contrario, a que yo Nala, ¿no? externe lo que siento, lo que pienso, por más ilógico que me parezca, a veces me siento hasta culpable de decir lo que pienso, porque pienso cosas muy disparatadas y siento cosas también que son de dolor o de pena, que me da vergüenza. Aquí aprendí en Alanón a sacar todo eso, y al aprender eso pude ver mi historia y pude ver lo que yo les platiqué. Sin Alanón yo no lo hubiera podido ver, y ya me invitan a que yo haga conciencia, a que yo pues cambie eso por otro tipo de percepción, otro tipo de ideas. Y a mí Alanón me ha ayudado mucho en eso, a ver mi historia y a darme cuenta realmente de lo que yo siento, de lo reprimida que he estado todo el tiempo, del abuso que yo nunca quise ver, del alcoholismo que tampoco lo pude ver tan fácilmente. Para mí fue muy difuso ver el alcoholismo en mi familia, hasta que vi a un hermano totalmente perdido pues en alcohol o no sé qué otras sustancias, y que yo ya no pude con ese sufrimiento. Lo vi, lo vi a él porque no me podía ver yo, porque yo andaba también fugada. Él andaba en su fuga y yo andaba en la mía, pero yo no me podía ver. Mi fuga era trabajar exageradamente por esa exigencia que yo siempre he sentido, hacer las cosas bien, mejor que todo mundo, a pagar esa deuda tan grande con esa familia, de proveerle a mi madre todo para que ella estuviera contenta. Sin Alanón yo nunca me hubiera dado cuenta, muy difícilmente. Así es, ¿verdad? Después, escuchando a las compañeras, pues de llegué a la non muy retraída, muy callada. Ellas me enseñaron a desenvolverme, a poder abrirme, ¿verdad? Con esa mente tan cerrada, con esa, pues juzgando, ¿verdad? Más que nada, primeramente a mis padres, ¿verdad? Esa mamá, ¿verdad? Que siempre la he tachado, pues que está loca, ¿verdad? Pero Al-Anon me ha ayudado bastante a poder hablar de mi sentir, de mi pensar, de mi diario vivir, ¿verdad? Y el día de hoy llegar a casa de mi mamá y pues darle ese abrazo, ¿verdad? Que de tanta carencia afectiva que no se vivió en ese hogar, ¿verdad? Hoy Al-Anon me ha ayudado a eso, ¿verdad? A poder llegar y a poder, pues lo que me regalan aquí, el sentir esa compasión, esa comprensión, ¿verdad? El poder hacerlo, ¿verdad? Y esto es gracias a Al-Anon. Así es. A mí el estar aquí en Alanón me ha regalado todo eso que dice Gloria, el poder tener esa empatía con mi mamá, que no tenía, ¿verdad? Yo siempre la juzgué, siempre estuve, pues sí, ¿verdad? De que andaba ocupada, pues, detrás de mi papá. Entonces, ahora que yo soy mamá, yo digo, ¿qué razón tenía mi mamá? Sí, cierto. Son puros miedos, ¿verdad? Puras, y el día de hoy en el grupo me ayudan a eso, a expresar. Escuchándolas a ellas, yo me puedo ver todo lo que dice uno. Es que eso mismo que estoy escuchando de la compañera, yo lo siento. Entonces, yo aquí lo vengo a descubrir. Sí, y en el caso del abuso yo no me doy cuenta cuando están abusando de mí, y me cuesta mucho trabajo poner límites, y al revés, yo también puedo abusar de otras personas cuando lo permiten, y no me doy cuenta. Pero aquí con Al-Anon me dicen que yo haga conciencia, y el día de hoy pues sí puedo percibir eso, puedo percibir que alguien está abusando, y que yo tengo que poner un límite a mí misma, y al revés, que yo no debo abusar de los demás. Eso es lo maravilloso, Sí. que nos regala el programa. Así aquí es. En Alanón. Sí, pues para mí fue maravilloso también, como escuchaba ahorita, el poder escuchar a las compañeras que eran mamás
y decir yo, bueno, mi mamá yo la juzgué mucho y la critiqué y sentía que yo estaba muy enojada y muy resentida con ella por su manera de quererme controlar. Y cuando las empecé a escuchar a ustedes que eran mamás, pude entender esa comprensión, pude tener, pues decir, ¿verdad? Mi mamá también tenía miedos, tenía sus propios miedos, había vivido una historia que no había sido sencilla, pero gracias a escuchar, ¿sí? A ustedes con sus experiencias de ser madre, ¿sí? Yo pude perdonar a mi madre, yo pude tener un poquito pues de comprensión, de compasión, ¿sí? Hacia ella, de decir, pues y el día de hoy le agradezco, ¿verdad? Le agradezco que no me dejó ir a las fiestas, que yo quería andar ahí en las madrugadas, porque hubo amigas, que se mataron en esas fiestas, ¿verdad? Y el día de hoy yo puedo, gracias a estar en Al-Anon, ver todo de lo que me protegió esa madre, ¿verdad? Gracias a sus miedos. Pero si yo no hubiera llegado a Al-Anon y si ustedes no me hubieran compartido sus experiencias como mamás, yo nunca hubiera valorado el día de hoy como valoro a mi mamá, ¿sí? Nunca hubiera sentir ese cariño, pues buena voluntad, ¿verdad? Todo eso que yo el día de hoy siento, gracias a sus abrazos, gracias a su comprensión en Al-Anon, ¿verdad? Que me dieron, porque yo llegué como un cuerpo espín, como decía Gloria ahorita, ¿verdad? Yo no tuve esos abrazos cuando yo era niña, yo no tuve ese cariño de que se sentaran y me dijeran, mi niña bonita, te quiero, ni siquiera te quiero, al contrario, ¿verdad? Hazte para allá porque tengo mucho calor. Y entonces el llegar al Anon y que yo reciba todo ese calorcito, todos esos abrazos, esas palmadas, ese acompañamiento de cómo estás, cómo te sientes, cómo te fue en tu estudio, en mi taller, Graciela, cómo te fue en México, cómo te ha ido en el trabajo, Claudia, Marisol, todo lo que ustedes día a día me comparten hizo que esas cicatrices que yo tuve de niña sanaran, sí. Hizo el poder hablar, el poder expresar, para mí ha sido muy importante y todo lo que se dice aquí se queda. Así es, yo les comparto, compañeras, que yo llegué al grupo muy enojada, con ambos padres. Mi papá ya había muerto, y mi mamá pues aún vive, gracias a Dios. Ni siquiera sabía que o sea, sintiendo mucho odio, mucho resentimiento, más por mi papá. La magia, ¿verdad? De Al-Anon, yo la empiezo a ver aquí a través de escuchar a las compañeras, porque entra la comprensión, el verdaderamente te das cuenta que convivir con una persona que bebe o se droga hace un hogar caótico, donde toda la familia a veces es afectada, o sea, muy disfuncional. Entonces, el llegar aquí empieza la comprensión, y aquí voy escuchando, ¿verdad? Que mi madre me dio a su capacidad. Siempre había tenido yo en la mente, ay, mi mamá no me quería, ay, mi mamá no me echaba lonche, ay, mi mamá me traía toda en harapos. Pero luego yo veo las fotos que me tomaban de mis pasteles, de mis payasos que me partían cuando yo era niña, que mi mamá se tomaba la molestia de hacerme un traje de abejita para el jardín de niños. Entonces me doy cuenta que mi mamá me dio todo su amor a su capacidad, que yo a lo mejor solo quiero ver por los maltratos, pero me dio también cosas buenas. Eso aquí, eso lo empieza uno a ver a través de estar aquí militando con ustedes, compañeros. Sí, yo en mi caso pues también, ahora el ver a través de Al-Anon, con esa mirada de Al-Anon, esa comprensión de que hablaban ustedes, ¿verdad? Y la gratitud hacia mis padres porque me dieron la oportunidad de formarme y sin ellos tener recursos, y yo pues la aproveché gracias a los consejos de mi papá tan fuertes.
Y bueno, pues yo me siento contenta de estar en Al-Anon y siento mucho contentamiento de mi vida, así tal como fue, aceptar mi vida tal como fue. Muchas veces estuve rebelde, de decir, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué esto? Cosas difíciles. Y el día de hoy, pues estoy muy contenta porque esas dificultades me han hecho que yo aprenda y yo valore todo. Y mis relaciones el día de hoy con mis hermanos, pues son de otra manera, de una manera más clara, más nítida, más agradable. Mis padres ya no están, pero tengo un cariño por ellos muy grande, yo los llevo en mí y siento mucho contentamiento recordar a mis padres. Muy bien. Yo agradezco al grupo Al-Anon. Creo que poco a poco me fue abriendo conciencia de no solamente ver ese maltrato, sino también ver a través del tiempo y poder regresar lo mucho que he aprendido aquí, de todo lo que hablan mis compañeras, poder llevar a casa un poco de acompañamiento a esa mamá que el día de hoy pues ya va a cumplir 79 años, su enfermedad degenerativa por el Alzheimer que tiene no me recuerda, sin embargo el grupo me abraza, me abriga, me hace tener más paciencia, más tolerancia y ver que gracias a mi madre pues yo estoy aquí, compañeras, yo estoy aquí, ¿verdad? Que mi padre, aunque esté ausente, yo puedo acercarme a su tumba y puedo hacer una oración por él, ¿verdad? Todo esto es gracias a ellos, gracias a que ellos me trajeron a esta vida, ¿verdad? Y gracias a que ellos y a través de ellos yo conocí a Al-Anon. Sin ellos yo creo que yo no hubiera llegado a este grupo, ¿verdad? Al cual estoy meramente agradecida. Es una hermandad mundial hermosa, ¿verdad? Fundada a través del amor. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus experiencias tan hermosas. Les recordamos, ¿verdad?, que este grupo pues es un grupo de autoayuda en donde nosotros, pues que se den la oportunidad de venir, que pues aquí se van a sentir bien. Les recuerdo el teléfono 81 83 81 83 11 66 18 y pues lo importante es que esto es presencial. También tenemos redes sociales. Estamos a través de YouTube, Grupo Familiar Al-Anon Monterrey 24 horas, y también subimos estos audios, estos podcasts a Spotify Al-Anon Monterrey. Y en Facebook, Grupo Familiar Al-Anon 24 horas Monterrey. La dirección es Río Lerma, 106 Altos, Colonia Mitras Norte, en Monterrey, Nuevo León. Estamos entre las estaciones Alfonso Reyes y Mitras del metro. Así es, pues que se den la oportunidad de acompañarnos. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes. Gracias a todas. Gracias.